Bueno, Padre, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesús, por este tiempo que tú nos das para poder aprender más palabra de vida eterna. Gracias por la vida de Sarita, de Angelina, Señor, aún por la vida de Mateo, de Sofi, Señor, de Isa, de Anto, Señor. Te pedimos a ti, amado Dios, también que tú seas glorificando tu santo nombre en todos los niños que siempre se conectan, Señor, que tu Espíritu Santo venga sobre sus vidas, que los convenza de pecado, justicia y juicio, que les capacite para seguir creciendo en gracia, en estatura y en sabiduría, y que todo lo que ellos vayan a aprender hoy pueda servir para sus vidas de una forma útil, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, como les estaba comentando, vamos a tocar el tema de conocer a Jesús. ¿Listo? Y para conocer a Jesús tenemos que saber, más que todo cuando nosotros hacemos preguntas a una persona para poderla conocer, la idea es que podamos bíblicamente entender quién fue Jesús, ¿cierto? ¿A qué vino Jesús? ¿Qué hizo Dios o qué hizo Jesús para salvarnos? ¿A qué envió Dios a Jesús? ¿Qué hizo Él para salvarnos? Y también qué debemos hacer nosotros para ser salvos. Siempre que nosotros queremos conocer a una persona, le preguntamos, oye, ¿y tú cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Y dónde vives? ¿Y quiénes son tus padres? ¿Y cuáles son tus gustos? ¿Cierto? Es la manera correcta en la que de pronto nosotros podemos llegar a conocer a una persona. Pero cuando nosotros pensamos en Jesús, lo que tenemos que pensar también es quién es Él, ¿cierto? Incluso podemos mirar quiénes fueron sus padres, cuál es su trayectoria, a qué vino. Entonces, por eso es que realmente necesitamos escudriñar las escrituras porque ellas son las que nos explican o nos dan testimonio acerca de quién es Jesús. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar bíblicamente. Yo tengo un documento acá abierto. Espero que ahí podamos seguir viendo el documento mientras me ven a mí también o mientras me escuchan. Y por favor, si tienen alguna pregunta, hablen, prendan esos micrófonos porque yo de pronto no las voy a poder estar mirando, listo, porque estoy desde el celular. Bueno, entonces me dicen cuando ya estén viendo la pantalla. Ya, pastor. ¿Ya? Bueno, entonces, dice así, serie Conocer más a Jesús o Conociendo más a Jesús. ¿Quién me quiere leer este primer versículo? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Entonces, ¿en qué consiste la vida eterna? ¿En qué consiste la vida eterna? En conocer a quién. A Jesús. En conocer a Dios, al Padre y en conocer a Jesús. ¿Listo? Entonces, en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, coloca acá, serie Conocer más a Jesús, la fecha del día de hoy. 21 de enero. Bueno, entonces ya miramos que para conocer a una persona tenemos que hacerle preguntas. ¿Listo? Y que las escrituras son las que nos dan testimonio acerca de Jesús. Tenemos 5 preguntas para hacernos acerca de Jesús. La primera pregunta es, ¿quién fue Jesús? Pero ya deberías estar escribiendo todo eso. ¿Quién fue Jesús? Y esa primera pregunta de quién fue Jesús la vamos a responder, ¿cierto? La vamos a responder con los evangelios, o sea, la vamos a responder con Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, para esa primera pregunta, ¿quién es Jesús o quién fue Jesús? ¿Por qué decimos quién fue Jesús? Porque hoy en día ya no es Jesús, hoy en día es el Señor Jesucristo. Jesús fue cuando vino a la tierra y estaba siendo engendrado en el Espíritu Santo durante esos 33 años que él estuvo en la tierra, de esos, digamos que fueron los 9 meses de gestación y cuando nace, entonces de ahí hasta que muere es donde nosotros estamos hablando de quién, de Jesús. Cuando él muere y Dios lo resucita, ya no es Jesús, sino que es el Señor, ¿qué? Jesús Cristo. ¿Está claro eso? O sea, ¿tiene alguna duda frente a eso? ¿Tú sabes quién fue Jesús?
¿Quién fue Jesús o de quién estamos hablando? Jesús, un Un hombre, muy bien. ¿Que nace por obra y gracia de quién? hombre. Del Espíritu Santo en la Virgen María, que fue un hombre. No estamos hablando que él fuera Dios. Y esto es bueno que ustedes lo sepan porque normalmente se confunden, todos los niños se confunden creyendo que él era el niño Dios. Entonces el 24 de diciembre, ay, yo le voy a pedir el regalo al niño Dios. Y él no fue Dios, él fue un hombre, ¿cierto? Él fue un hombre, él no fue Dios, él fue un hombre 100% hombre, con características humanas. Por eso, cuando nosotros le preguntamos quién fue Jesús, recibimos 5 respuestas para esta pregunta. ¿Y cuáles son esas 5 respuestas? Primero, el Hijo de la Virgen. María. María. Segundo, el Hijo De Dios. de Dios. Tercero, el Cristo. Cuarto, el siervo. Y quinto, el Evangelio. Esas son las 5 respuestas a la pregunta de quién fue Jesús. Y esa pregunta de quién fue Jesús es una pregunta que nos revela o que nos contesta como tal los evangelios. Ustedes miran aquí quién fue Jesús. Entonces tenemos, según el Evangelio de Mateo, es el Cristo, el Hijo de la Virgen María, según el Evangelio de Lucas. Según el Evangelio de Marcos, él es el siervo y según el Evangelio de Juan es el Hijo de Dios. Por favor, escriban esto porque es muy importante que lo tengan en cuenta. Hoy solamente vamos a ver una especie de introducción a este tema para que vayamos aprendiendo poco a poco. El Hijo de Dios, el Cristo, el siervo y el Evangelio. El Cristo. El siervo y el Evangelio. ¿De quién estamos hablando, chicas? ¿De quién estamos hablando? De Jesús. ¿Y quién fue Jesús? El Hijo de la Virgen María, el Hijo de Dios, el Cristo, el siervo, el Evangelio. El siervo y el Evangelio. Muy bien. ¿De qué personaje estamos hablando? Recuerden de qué época de la vida de Jesús, de qué estamos hablando, desde qué año, desde que está en dónde, desde que es engendrado por quién. Desde que es engendrado por Dios en el vientre de la Virgen María, nace y vive durante 33 años. Ahí estamos hablando de quién? Del hombre Jesús. ¿Listo? Ahí estamos hablando del hombre Jesús. No estamos hablando de Dios, estamos hablando del hombre Jesús. Tengo una pregunta para ustedes. Antes de que naciese de la Virgen María, ¿quién era él? Un espíritu. Era espíritu, pero hacía parte de quién? El Hijo de Dios. Hacía parte de la deidad. O sea, era Dios, estaba el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y los tres eran uno, y los tres hicieron todas las cosas, los tres estaban en la creación, los tres eran omnipotentes, omnipresentes, omniscientes, omnisapientes, estaban en todos los lugares a la vez, eran todopoderosos. Pero cuando el hombre peca, hubo la necesidad de que el mismo Dios enviara a su propio Hijo, que era la salvación del mundo. O sea, era tan importante y tan necesario que nosotros fuésemos salvos porque toda la humanidad estaba perdida por causa del pecado. Y ahí es donde Jesús, siendo el Hijo de Dios o siendo Dios, él decide que lo envíen a él, o sea, él se entrega voluntariamente. Y hay un versículo donde dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y él mismo dice, heme aquí, envíame a mí. O sea, y ahí es donde viene a la tierra y viene como un hombre. Pero antes de ser un hombre, él era ¿quién? Dios. Él era Dios, 100% Dios. Cuando viene y es engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo de la Virgen María, entonces toma forma de siervo y es un ¿qué? Un hombre con características humanas, o sea, 100% hombre, no tenía nada de Dios. Lo único que tenía era la naturaleza divina y la naturaleza divina, Jesús fue un hombre, 100%. No tenía características de Dios, solo tenía la naturaleza divina, que con esa naturaleza era lo que le permitía a él no pecar. Era la única diferencia que había, pero de resto, él vino en las mismas características del postrer Adán. ¿Ustedes recuerdan quién fue Adán? Fue el primer hombre creado ¿por quién?
Por Dios. Jesús también fue creado, fue engendrado, fue concebido, fue gestado, todo fue hecho por Dios. Y es importante que veamos esto porque también, como muchos se confunden, cuando Jesús Dios lo resucita entre los muertos, ¿qué pasa con él? ¿Qué sucede con él cuando Dios lo resucita? O sea, cuando él resucita, ya Dios lo resucita porque él no podía resucitar por sí solo. Después de que fue al infierno y de que pagó por nuestros pecados, después de que estuvo en el Hades y pagó por nuestros. Sí, después de eso, ¿qué pasó con él? ¿Reapareció? Sí, ¿El Cristo? Dios lo resucitó y ¿qué se hizo? ¿Qué pasó con él? Volvió a ser Dios, pero con características humanas. O sea, hoy en día es Dios y hombre, 100% Dios y 100% hombre. Hoy en día es el Señor Jesucristo. Hoy en día está en todos los lugares a la vez, es todopoderoso, es todo suficiente, es eterno, pero también se hace presente en medio nuestro. Dice que cuando hay dos o tres reunidos, o sea, que estamos invocándolo, él se hace presente y Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, Él puede tomar forma humana porque Él ya en este momento tiene un cuerpo glorificado. O sea, ya no es hombre solamente, ahora es Dios y es hombre. O sea, un hombre hecho Dios. Es el único de la deidad y es el único en la creación y en el mundo que tiene esa potestad o que tiene ese nivel porque se lo ganó, no fue porque literalmente se lo hayan dado sin sacrificio, no, él tuvo que sacrificarse y le costó. ¿Listo? Entonces, vamos a tener esta corta enseñanza, porque lo que importa de aquí en adelante ya es que vamos a trabajar cada uno de estos ítems. Vamos a mirar por qué Él es el Cristo, por qué Él es el siervo, por qué Él es el Hijo de la Virgen María, por qué Él es el Hijo de Dios. ¿Listo? Pero, ¿qué me interesa? Que hasta aquí esto esté claro, ¿sí? Que entendamos estas cosas. Primero que nosotros entendamos, lo primero que debemos entender es que la única forma de que nosotros podemos tener vida eterna es conociendo a Jesús y conociendo a Dios. La segunda, que entendamos quién fue Jesús, o sea que fue un hombre, 100% de hombre con características humanas, que nació de una virgen, que fue engendrado por Dios, que estuvo durante 33 años en la tierra, siendo un hombre con lo mismo de los varones y de los seres humanos. Pero que antes de esto, ¿él era qué? Él era, antes de ser hombre, ¿qué era? Dios. Era Dios. Era Dios. Y después de que Dios lo resucita entre los muertos, ¿era qué? 100% hombre y 100% Dios. El Señor Jesucristo. Y hoy en día, durante el tiempo de los 33 años, ¿quién era? ¿Un qué? Un hombre. ¿Y quién es el que nos salvó a nosotros del infierno? ¿Quién es él? Jesús. ¿Jesús el qué? El Mesías, sí, pero él era un qué? ¿Él era Dios durante el tiempo que nos salvó? No. Él era hombre, porque hubiese sido, digamos, complicado, hubiese sido una falsa la salvación donde el mismo Dios nos hubiese salvado siendo Dios, porque Dios no muere, Jesús tuvo que morir, o sea, Dios, nadie lo ha visto jamás, Jesús fue visto por muchos, ¿sí? Y también Dios no puede ser tentado, Jesús fue tentado en todo, hubiese sido como algo muy ficticio donde un Dios nos salvara sabiendo que nos salvó, él fue el mismo hombre en las mismas características humanas, nos enseñó la santidad, nos enseñó a vivir en piedad, en obediencia, en amor y nos dijo que sí era posible ser santos y ser perfectos. ¿Listo? Con su vida, con su ejemplo y con su testimonio. ¿Listo, chicas? Entonces, hasta ahí vamos a dejar la clase y lo vamos a dejar para que lo tengamos muy presente para que lo recordemos así sea algo corto, ¿sí? Pero lo importante es que dentro de 8 días ya empecemos a trabajar quién es el Cristo, después vamos a trabajar quién es el siervo, después vamos a trabajar quién es el Hijo de la Virgen María y así. Pero hoy quedó claro digamos, ese paso de Jesús siendo el Dios, siendo hombre, siendo el Señor Jesucristo, ¿sí la tenían clara? Entonces, Sarita, ¿vas a orar, por favor, para finalizar la clase? Señora, en esta hora te damos gracias por un día más de vida, porque tú eres bueno en gran manera.
Te damos las gracias porque nos permitiste unir a esta clase. Te pedimos que lo que aprendimos hoy nos quede guardado en nuestra mente y en nuestro corazón. Y te damos gracias por la vestidura, por el calzado, por la comida, por todo lo que nos has dado. Amén. Amén. Que así sea hecho en el nombre de Jesús. Listo, niñas, por favor, escriban todo lo que estamos estudiando, ténganlo muy presente porque cada vez vamos a ir avanzando más. ¿Listo? No importa que sea, recuerden que tenemos una corta clase, pero muy sustanciosa para que ustedes la puedan seguir recordando. Bueno, entonces nos vemos dentro de 8 días. ¿Listo? Un abracito para todas. Escriban todo y me traen el cuaderno el domingo para revisárselos. Bueno, señora. Bueno, Dios las bendiga. Siempre se va.